Ahora sí. Bueno, digamos que lo más importante lo dije recién, ¿no? Lo que no salió grabado. Bueno, después volvemos a hacer un repasito. Bien. Vamos a la última hoja. Dice, una empresa tiene actualmente un nivel de actividad que ronda las 3.500 unidades producidas, vendidas, mensuales. El precio de las mismas en el mercado es de 320 cada una y su costo se han estimado en 70 pesos, costo variable unitario, y 350.000 de costos fijos mensuales, que incluyen amortizaciones por 50.000, también mensuales. La empresa se financia mediante una estructura de capital propio de 5 millones que retribuye a razón de un PER, ahí ya estamos relacionando, ¿no? Un PER de 5 años y medio y unos 3 millones de capital ajeno que se mantienen constantes a una tasa del 13% nominal anual con pagos mensuales. La tasa de impuesto a las ganancias es del 30%. Se desea conocer A. El punto de equilibrio de su resultado operativo en unidades mensuales. El punto de equilibrio del acreedor de su resultado antes de interés y antes de impuesto. Después de interés, ¿no? Después de interés y antes de impuestos en unidades mensuales. El punto de equilibrio del accionista, incluidos dividendos, calculados en unidades mensuales, estimados que no se retienen utilidades. Esas aclaraciones de paréntesis es como que están de más, ¿no? Porque ya deberíamos saber qué es el punto de equilibrio del acreedor, el punto de equilibrio del accionista, ¿no? Pero bueno, ahí está aclarado. Después, el punto de cierre del acreedor, del resultado después de interés, y el antes de impuestos calculados en unidades mensuales, y el punto de cierre del accionista, incluidos dividendos, calculado en unidades mensuales, estimando igualmente que no se retienen utilidades. O sea que acá habla nada más que de puntos de equilibrio, lo que no nos está pidiendo es apalancamiento. Bien. Bueno, tenemos como dato. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a anotar, no quiero sacrificar mucho. Punto de equilibrio del resultado operativo. ¿Cuál era la fórmula? Costo fijo. Sí. El precio menos el costo variable unitario. El único que sé. Bueno, pero después a le vamos agregando cosas, ¿no? O sea, esta es la base. Bien, ¿qué más? Tenemos el punto de cierre. A ver, esperen. Eso es lo que quiero. Punto de cierre. Bien. ¿Cómo es la fórmula? ¿Del acreedor? No. No. Del resultado operativo. Punto de cierre. Costos fijos menos Sacamos amortización. amortizaciones sobre el precio por el índice de cobrabilidad menos Bien. costo variable unitario. ¿Cómo? Costo variable unitario. Menos el costo variable unitario.
Bien. Bueno, es parecida, ¿no? Nada más que acá le sacamos la amortización y a esto ya no hablamos de las ventas en total, sino lo que entra. Son el precio o las ventas por el índice de cobrabilidad. Bien, después ¿qué tenemos? El punto de equilibrio del acreedor. Sí, ahí lo teníamos como RAI en el apunte, sobre el RAI. A ver cómo estaba nombrado. Sí, profe. ¿No? Antes de puesto, Lo quiero encontrar. página 16. Después, 16. Bien. ¿Cómo es la fórmula? O sea, acá ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué diferencia con el del operativo? Tenemos que estimar intereses. Los intereses. Entonces la fórmula es Costo fijo más intereses. más intereses. Al interés lo tomamos como un concepto fijo, ¿no? Bien. Sí. Después, Igual abajo, precio menos costo variable unitario. o sea que lo que le agregamos, no tenemos fibrón, lo que le fuimos agregando a la primera, vos Belén, que si es la única que me acuerdo. Le agregamos el interés. Y el punto de cierre, Lo mismo. Costo fijo erogable más intereses. menos. Más intereses es lo mismo que le estamos agregando en el otro, ¿no? Y después, el resto, todo igual. Bien. Y después tenemos el del acreedor, perdón, el del accionista. Del accionista. Y este es resultado después de interés, antes de impuestos, sería y en este caso, ¿qué vamos a tomar? El fijo, le sumamos el interés, ¿no? Que viene, es lo que le habíamos sumado en el anterior. ¿Y qué más? El No, dividendo. estamos en el punto de equilibrio, estamos. El dividendo. ¿Más dividendo? ¿Y en el denominador? O sea, lo que le fuimos agregando es la misma fórmula, nada más que le fuimos agregando un par de variables. Y en el de cierre, este va a ser el resultado después de interés, antes de impuesto. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como base el anterior, ¿no? Menos las amortizaciones. Más interés. Más dividendo. Y el resto. Queda todo igual, ¿no? ¿Sí? O sea que tenemos dos fórmulas, una de punto de equilibrio y una de punto de cierre, y después a esa misma le vamos agregando las otras variables, según lo que queremos. ¿Sí? Bien. Dice que
la venta en unidades es de 3.500. Precio Bueno, esos son los datos que tenemos. En principio serían esos datos, los necesitamos para el operativo. Después, nos está pidiendo el punto de equilibrio del accionista y del acreedor. Para el del acreedor, ¿qué vamos a necesitar? El valor del interés, ¿sí? Que no lo tenemos que calcular. Y después necesitamos saber el valor del dividendo, ¿sí? Bien. Entonces, los intereses que va a pagar, ¿cuánto va a ser? Dice que se financia, esto lo vamos a poner por acá y después lo borramos. Intereses. Está financiado con capitales de tercero por 3 millones. 6 millones. ¿Y la tasa de interés de cuánto es? 13% TNA. 13% TNA, y todo el cálculo que vamos a hacer va a ser mensual. Sí. Bien. ¿Cuánto da esta tasa? 0,011. 11. Sí. No es tan redondito ahí la redondez. Está bien. ¿Cuánto da el interés? 33.000. O sea, no nos lo da hacer. 33. ¿Cuánto? 33. Tenemos que hacer un cálculo adicional, no difícil, pero bueno, hay que buscar. Y en vez de estar servido, lo buscamos. Bien, para después para poder resolver el resto, nos faltan los dividendos. ¿Sí? Bien. Los dividendos, ¿de dónde lo voy a sacar? De lo que ¿Cómo? Capital propio. Tenemos que capital propio era 5 millones. Sobre esto dice que no tenemos mucho más datos, ¿no? Tenemos que tomar lo que tenemos. Si vamos a la clase de acciones, ¿no? Pago de dividendos y todo eso, bueno, no es tan lineal, tenemos otra forma de calcularlo, pero bueno. Un PER de 5,5. ¿Qué sabemos del PER? ¿Qué es qué? la rentabilidad. La inversa del ROE. Es la inversa a la rentabilidad, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo hago para hallar la rentabilidad? 5,5. ¿La llamábamos, sí? Sí. ¿No? Sí. Ya ni me acuerdo. Estoy tan quemada que ya ni me acuerdo qué variables usábamos.
1 dividido 5, no sé. Inversión o la rentabilidad, no sé cómo la quieran llamar, 0,1818. es 1 sobre 5 sobre 5. Y esto da, 0,1818. bien, o sea que el accionista va a tener una rentabilidad del 18,18%. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Antes o después de impuestos? Después de impuestos. ¿Qué es lo que va a pretender después de impuestos, libre de impuestos? Bien, ¿cómo hago para hallar cuánto realmente se va a desembolsar de dividendo? ¿Cuánto paga de dividendo? $900, 9.000. 900, 9.000, redondo. El PER está expresado en, y nosotros vamos a calcular, estos son todos mensuales, ¿no? Este es mensual, le calculamos a los 3 millones la tasa de interés mensual. Esto sería anual. Bien. Mensual, ¿cuál sería? Por 12. Sí, directamente. 75.750. Hay alguien que tiene un pajarito. ¿Este qué es? ¿Antes o después de impuestos? Después. Y nosotros vamos a tener que trabajar con antes de impuestos. ¿Nos dice que el impuesto es del 0,30? ¿Nos dice? Sí. Bien. Muy bien. ¿Qué hacemos? Dividimos este 75,750, lo dividimos por 0,70. No, 1 menos 3. 0,7. Iba a ponerles. ¿Por qué me van a preguntar? Porque nunca falta esa pregunta. ¿De dónde es el 0,70? Bueno. 108.114. 108.000. 214,29. Ah, lo dejamos ahí. Está bandito. Bien. Todas estas son las fórmulas que vamos a usar y se supone que ya tenemos todos los datos para aplicar directamente en la fórmula. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna duda de esto? Obviamente si nos tocaba en el parcial decimos, ¿y esto? ¿Cómo es esto? Tantas preguntas, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Esto de dónde va a ir? Claro, bueno, sí. Es pararse, ¿no? ¿Qué me pide? Bueno, ahora lo que hicimos para resumir, para tenerlo ahí a mano, hicimos esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿No? Porque nos está pidiendo todos los puntos de equilibrio y de cierre. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que me falta? Siempre pasa, profe, faltan datos. No, están todos, puede pasar algún error de tipeo, puede pasar, pero en realidad acá tenemos todos los datos, nada más que hay algunos que los tenemos escondidos y los tenemos que hallar. Bien. Entonces dice, punto de equilibrio del resultado operativo en unidades mensuales.
Y en este caso, ¿cuánto es? 1400. Siempre, siempre, siempre yo les recomiendo transcribir la fórmula. A fuerza de repetición, la vamos grabando. Y cuando queremos repasar, siempre sabemos de dónde salen los datos, ¿no? A qué se refieren esos números que colocamos. 350 era, ¿no? Sí. 350 sobre 320 menos 70. 1400. Todo esto supuestamente da 1400. 1400 unidades. O sea que la empresa necesita vender 1400 unidades para, por lo menos, quedar en cero, ¿sí? Para cubrir los costos fijos. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Los costos fijos no los pasamos a unidades? ¿Los dejamos mensual? ¿No son mensuales? ¿O son Claro, sí, anuales? son mensuales. No, son mensuales. Son mensuales, ¿no? Sí. Sí, mensuales. Sí, mensuales. Ah, no, como puso 320 como unitario. Pensé que todo tenía que estar o unitario o todo mensual. ¿Elena? Sí, estoy mareada, profe. ¿No es el precio unitario la fórmula? Sí. Precio unitario. O sea, Ahí lo que se está pidiendo es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio en unidades mensuales. O sea, si vos trabajás con el costo fijo mensual, si estuviera anual, es como vos decís. Si estos 350 fueran anuales, los convertís en mensuales y sacás el mensual. Esto siempre se trabaja en unitarios. pero el costo fijo es mensual. Sí. Perfecto, listo, ese mismo. Serían 1400 unidades mensuales, ¿no? Entonces, Sí. ¿Quién habló? ¿Gastón? No, ¿quién es esa voz de la... Jorge Núñez. Jorge. Me decías si yo te pisé. No, que entonces quedaría 1400 unidades mensuales. Como trabajo con unidades y la unidad mes sería unidades sobre mes. Exactamente. Ahí pide punto de equilibrio del resultado operativo mensual. ¿Sí? ¿Cuántas en el mes? ¿Sí? ¿Cuántas unidades debo vender en el mes para cubrir los costos fijos mensuales? ¿Sí? Esos 350.000 pesos de costos fijos mensuales. ¿Está? Bien. Punto del equilibrio del acreedor de su resultado después de interés y antes de impuestos en unidades mensuales. Punto de equilibrio del acreedor, o sea que sería casi la misma fórmula, ¿no? Nada más que deberíamos agregarle una variable más, que es la del interés. Era punto de equilibrio, ¿no? De cierre. Punto de equilibrio. Bien. Punto de equilibrio. Esta se hace sobre el RAI. Antes de impuesto. Es costo fijo más los intereses sobre precio menos costo variable unitario. Bien, y de intereses habíamos calculado 33.000
Y eso da 1532. ¿Cuánto? 1500. 532. 32. Unidades mensuales, ¿no? Bien. Profe, no sé por qué me dio. A mí me da 1367. A mí me da otro número, profe. ¿A vos qué te da? 1268 me da a mí. Bien. ¿Y este por qué da? ¿Quién cantó? Diana. No, es 1532. ¿Es A mí 1532? me da 1530. Sí, profe, Serían 1532. Sí, a mí también me da 1532. 383 dividido 250. 250. 1532. 383 dividido 250. 1532. 1532. No sé qué hicieron. ¿Les dio menos? ¿Pero qué lo resta? A lo mejor ahí en los ¿Cuánto le da? ¿1003? 1367. ¿Que lo restaron? Sí, yo lo resté, ya lo sumé ahora, ya me da 1232. En realidad, vayan pensando que a medida que le vamos agregando conceptos, me va a exigir una cantidad de unidades mayor, ¿no? Exacto. Porque en el punto de equilibrio operativo, tengo que cubrir nada más que los costos fijos, que serán esos costos de alquiler, ¿no? Esos costos que no sabemos identificar o que son comunes para toda la producción. Después, en el otro, en el del acreedor, que sumo otro costo fijo más, ¿sí? Lo consideramos como un costo fijo más, al interés. O sea que estoy aumentando el numerador. Obviamente que si sigo dividiendo por la misma cantidad, me va a arrojar un resultado mayor. O sea que para soportar más costos fijos, más costos, o esos costos adicionales, voy a necesitar vender, producir, vender, más unidades, ¿sí? O sea que si estamos en esta situación, que primero arranco con lo más básico, ¿sí? Que sabemos que acá por lo menos cubro los costos fijos. Profe, disculpe, pero me sigue sin dar. No sé qué hago. O sea, hago 350.000 más los 33.000 dividido abajo, que es 280, terminando. 250. 250. Ah, ahí está. 250, Gracias. mira. Nunca me puede dar este punto de equilibrio menor al anterior, ¿sí? De eso por lo menos está bien, está mal, 1400 contra 1003, hay algo que no va. Este siempre me tiene que dar más alto al anterior, ¿sí? No se mueve ninguna variable, ¿sí? Tienen que ser todos iguales, nada más que se va sumando costos adicionales, ¿sí? ¿Está bien esto? ¿Sí? Quedamos todos con que esta fórmula sería 383. Mis números quiero aclarar. Sobre 250. En el otro nos pide, en el C, el punto de equilibrio del accionista. Dice, incluido los dividendos, calculado en unidades mensuales, estimando que no se retienen utilidades. Eso por ahí los mata, ¿no? Porque, ¿para qué está esa aclaración, no? Bueno. Pero bueno, es como para rellenar un poquito más, ¿no? Bien, acá nos está pidiendo el punto de equilibrio del accionista. O sea que sería resultado, después de interés, antes de impuesto. Arrancamos con la primera. Costo fijo sobre precio menos costo variable unitario. Más los intereses, más
dividen. O sea, sigo avanzando en el cuadro de resultados. ¿Sí? Y acá teníamos con punto de equilibrio, serían los 350 más 33. Dividiendo 108, 214. Esto da 1965. No, perdón, 1965. 65. ¿Es razonable? Sí. Porque le seguimos agregando. Le seguimos agregando costos, ¿no? Y siempre con el mismo denominador. Entonces tenemos punto de equilibrio, RO. Punto de equilibrio, RAE. Punto de equilibrio, resultado después de interés, antes de impuestos. 1400, 1532, ¿no? Y 1965. Estas son las unidades. Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Y qué fue? Fue aumentando. ¿Sí? Después, dice el D, el punto de cierre del acreedor, del resultado después de interés y antes de impuestos. Bien. Acá el único que no nos está pidiendo es este, ¿no? En este ejercicio. A ver si... Esta es la última, no es la última forma. Pues, dice resultado después de interés antes de impuestos. No te entendí, perdóname. Va la última forma en la que está en el pizarrón, ¿no? Para resolver el D. ¿El D? Sí. No, que dice punto de cierre del acreedor. En realidad es lo mismo, ¿no? Es después, acá te dice después de interés y antes de impuestos calculado en unidades mensuales. Pero del acreedor quiere decir que la parte de dividendo no la tocamos. Después va a ser el mismo resultado, pero más el dividendo. ¿Sí? O sea, punto de cierre, este es el del acreedor. Claro, porque para la accionista están las utilidades. Y este sería el de accionista. Bien. Entonces, punto de cierre era costos fijos menos las amortizaciones más intereses, ¿no? Y acá en lugar de las ventas, si tenemos obviamente índice de cobrabilidad, lo tenemos que usar. Si no tenemos, va a ser el mismo denominador que utilizamos en la otra fórmula. Bien. Precio por índice menos costo variable. Si no tengo índice de cobrabilidad, quiere decir que estoy cobrando el 100% de las ventas. ¿Sí? O sea, sería uno. En ese caso es 1. En esto empezamos a reemplazar 350 menos 50 de amortización más 33 era de interés. Sobre 320, el índice no lo copié, ¿lo tenemos el índice? No dice nada, ¿no? Ah, bueno, justo.
daba el caso. Por 1. ¿Sí? Menos 70. 1332. Acá nos exigía un poquito más porque lo que estamos haciendo es al numerador sacarle esas amortizaciones que no son gastos erogables, ¿sí? No son salidas de dinero. Acá como estamos trabajando con un punto de cierre o un punto de equilibrio de caja, Sería el financiero, ¿no? este sería el financiero, ¿sí? O sea, estamos trabajando en la caja. ¿Las amortizaciones es parte de la caja de la tesorería? No, entonces lo tengo que sacar, ¿sí? En el caso que los costos fijos no tuvieran amortización, nos va a quedar, ¿sí?, el mismo punto de... No tenemos amortización, no tenemos índice de cobrabilidad, nos queda igual que el punto de equilibrio económico, ¿sí? Bien, ¿se entiende esto? Necesito vender 1.332 unidades para cubrir los costos fijos, erogables y los intereses. ¿Sí? ¿Con qué? Con estos precios, manteniéndose estos precios, con este índice de cobrabilidad, necesito 1.332 unidades. Y el E, ahí nos pide el punto de cierre del accionista, calculando en unidades mensuales, estimando igualmente que no se retienen utilidades. O sea, que no se retiene utilidades quiere decir que se reparte todo, ¿no? Estoy haciendo directamente, estoy haciendo lo que le digo que no hagan. Esto era 350 menos 50 más 33 más 108 214 sobre 320 ¿Cómo debería darnos? ¿Mayor o menor a este valor? En cantidad, ¿necesitamos más o menos unidades para poder pagarle a los accionistas? Más. Mayor. Quedar mayor. ¿Cuánto da esto? 1764,86. Si le puse 65. 1.765 unidades para cubrir los costos fijos erogables, más los intereses a los acreedores, más los dividendos a los accionistas. Para poder cubrir esto y quedar empatado con todos estos gastos, necesito vender 1.765 unidades. ¿Sí? Con estas condiciones. Con un índice de cobrabilidad 1. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. No pide que dictaminen nada, ni nada por el estilo. Si yo les digo, en lugar de 3.500 unidades, se venden 1.700 unidades. Dictamine
si la empresa está en condiciones de pagar o no dividendos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer todos estos cálculos y cuando llegue a este índice, me da 1.775 unidades, necesito vender más que lo que está vendiendo originalmente. ¿Está en condiciones de pagar dividendos la empresa si vende 1.700 unidades? No. ¿Por qué? Porque necesita 1.765 para poder pagar este índice, ¿no? Esta rentabilidad, ¿no?, que exigen los accionistas. ¿Va a poder pagar? Y bueno, en estas condiciones no, podrá pagar menos, ¿sí? No 108.000, podrá pagar menos. ¿Por qué? Porque está vendiendo menos unidades que las que necesita para cubrir este dividendo, ¿sí? Bueno, ahí ya justifiqué. ¿Puede pagar la empresa este nivel de dividendos? No. ¿Por qué? Porque está vendiendo 1.700 cuando necesita 1.765 para cubrir todos estos gastos fijos. ¿Sí? Si vende 3.500, como dice el ejercicio, ¿puede pagar? Sí, puede pagar. ¿Sí? Bien. Eso es más o menos lo que pregunta esa pregunta que me hicieron, ¿sí? Esa pregunta de parcial que me hicieron por mail. En realidad lo que está haciendo es, acá no dice nada, acá nos dice nada más que hagamos cálculos. Y ahí viene una pregunta, bueno, en función a todos estos números, decime algo, ¿sí? Te pregunto esto, ¿cómo me lo respondes? Es interpretar los índices, ¿sí? Bien. Ya que estamos, vamos a hacer un calculito de más. Y lo completamos. Ah, ¿quieren hacer el apalancamiento? ¿Este cuánto daría? El punto de... Vamos a hacer un DEF. Uno de más. Ya les digo, no calculen de más, ahora les hago calcular de más. Soy muy contradictorio. ¿Cuánto da esto? El punto de cierre de economía. ¿Qué vamos a hacer con los apalancamientos? 1.200. ¿1.000? 1.200, profe. ¿1.200? Sí. Perfecto. Buenísimo. Ahí nos completamos el cuadrito. Bien, si yo les pido el apalancamiento, el GAO, el grado de apalancamiento operativo, con estos datos, ¿cuánto les da? La fórmula del GAO, ¿cómo era? El resultado operativo. Más costo fijo. Con el resultado operativo. Bien, ¿tenemos resultado operativo? ¿Cuánto sería? Acá tenemos las unidades vendidas, así que teniendo las unidades vendidas, la posición original podemos calcular el GAO. Si no tengo unidades vendidas, si no tengo las unidades vendidas no puedo hacer nada, no puedo calcular nada, ¿sí? No puedo calcular el GAO. Si no tenemos datos, generalmente si viene con esa intención, el ejercicio que no hay datos, no hay unidades, ¿qué pongo? ¿Qué sé yo? 10.000 unidades, ¿sí? 5.000 unidades, 3.000 unidades. Me va a dar un GAO, ¿sí? Una posición original y después lo voy modificando. Bien. ¿Cuánto da el GAO en este caso? Tengo 3.500 unidades. ¿Armamos el cuadro? ¿O lo calculamos? Se puede armar el resultado operativo, se puede armar acá en la misma fórmula, ¿no? Resultado operativo es cantidad de unidades vendidas
Por Sería- precio, costo variable. Menos costo fijo. Sería Sí. 525.000. Vamos armando. Ventas, costo variable, utilidad bruta, costo fijo, utilidad antes de interés e impuesto. Bien, ¿las ventas cuánto es? Mire, ¿me estaba faltando eso? Sí, profe. 525.000. No, perdón. Es el RO. Directamente es el resultado operativo. Bien. Esto era 350, ¿no? Bien, resultado operativo me dice que es 525 más 350. Bueno, lo puedo hacer sin los ceros también. Bien, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 1,67. ¿Qué me dice el Gabo? Si yo llego a modificar en un 100%, ¿sí?, mis unidades vendidas, mi utilidad antes de interés e impuestos se me van a aumentar en un 100%, se me van a incrementar en un 167%. ¿Sí? Si aumento proporcionalmente en un 10-20%, bueno, ese incremento va a estar siempre relacionado a este 1,67% de incremento. A ver, vamos a hacer el cuadro chequeando, ¿sí?, de que realmente sea así. Vamos a corroborar. Unidades, dijimos que las originales eran 3.500. Y si la llevamos a un 100%, la incrementamos, la llevamos a 7.000. ¿Cuánto me dan las ventas? 3.500 por 320. 1.120.000. Y si la llevamos al 100%, serían 2.240.000. Bien. ¿Costo variable? $245.000. 245.000. Si lo llevamos al 100% serían 490. Bien. Utilidad bruta. $865.000. 75. Bien. ¿Y el otro? 1.000.000. Entonces si lo llevamos a 100%. Sí, decime, 1.750.000. ¿Y este sería cuánto? ¿Será el doble? ¿Va a ser lo mismo que hicimos recién? No. O sea, no va a ser el doble. 1.400.000. 1.400.000. Bien. ¿Cuál es la relación entre 1.400.000 y 525.000? Era el segundo resultado y el primero.
Sí. 1,67. Hay un incremento que si lo llevamos a porcentual, lo multiplicamos por 100, dice que aumentando en un 100% mis unidades vendidas, mi utilidad se va a ver incrementada en un 107%. ¿Sí? ¿Está? ¿El Gabo? ¿No se tendría en cuenta interés y dividendo? Estamos preguntando el GAO. El Ah, GAO ya. es el grado de apalancamiento operativo, ¿sí? Se corta hasta acá. Ahora, vamos al otro si querés. Al GAFE. Ahí va, ok. En este caso, vamos a hacer así. Acá hay un incremento del 167%. Bien. Para el GAFE, ¿qué nos estaría faltando? Si quiero hallar el grado de apalancamiento del GAFE. Los intereses. Bien. Y en este caso, ¿cuánto da? 4,92. Chequeen porque yo soy horrible. Sí, Resultado después de interés, no, esto sería resultado antes de impuesto. Bien. ¿Y el GAFE, la fórmula de GAFE, cómo era? El resultado antes de impuesto más costo fijo más intereses sobre el resultado antes de impuesto. En vez del RO, ¿qué utiliza? El RAI. El RAI, ¿sí? Antes de impuesto. Más Costos fijos. los intereses sobre RAI. ¿Así era? No. ¿No es el RAI más los costos fijos sobre el RAI? Yo estoy contemplando los intereses acá en el RAI. Si se los vuelvo a sumar, vuelvo al RO. ¿Me entiende? O sea, si yo acá tomo el RAI, está descontado intereses. Si le sumo los intereses, vuelvo al RO. Bueno, ¿cómo es la fórmula del GAFE? RAI más costos fijos sobre RAI. Igual que el anterior, pero en vez de RO, RAI. Claro, tenés razón. Si no sería, tenés razón. Si no sería RO. Claro, ahora Ahí. sí. Muy bien, muy buena observación. Esto es RAI más interés sobre RAI. Así lo tienen en el apunte. No, RAI más costos fijos. No, profe, en el apunte dice RAI más costo fijo más interés. Claro. Sobre RAI. Pará, déjamelo pensar. Lo que estás haciendo es con el RAI. Sí, estás volviendo al resultado operativo. Sí, es que lo que pasa que... Sí, pero en el apunte tenemos... Está bien. No, es el resultado operativo. Sería la misma base, nada más que lo que estamos haciendo es calculándole los intereses. Sumándole los intereses. Sería el incremento del resultado. Estás volviendo acá. Sí.
¿Está bien? RAI más costos más interés. Sí, sobre RAI. Sobre RAI. ¿Está bien? Estás volviendo al mismo numerador. Nada más que lo que haces con el mismo resultado, le incluís los resultados financieros. Ese es el estático, el que tienen ustedes como el GAFE como estático. ¿Qué es esto? Bien. ¿Qué nos está faltando? El RAI. Bueno, si yo calculo el GAFE en la posición original, ¿cuánto me da? Da 1,78. Profe, entonces queda así, me mareé Sí, ya. queda así. Sí, queda con esa fórmula. En RAI era 4,92 más 350 más 33 sobre 4,92. Esto dijeron que daba 1. 1.000.000. No, perdón, 1,78. Bien. ¿Y si esto cuánto da? 1.000.003. Dividido 4,92 menos 1. Si yo hago esta relación, ¿en cuánto se me incrementa el resultado? 1,78. 1,78. Está bien. Sería. Ante la duda siempre comprobemos, ¿no? Si está bien o no la fórmula, siempre comprobemos. Bien. ¿Y qué nos estaría faltando? Que la otra vez no lo hicimos. El apalancamiento. Con el resultado con dividendos. Y en este caso, ¿cómo va a ser la fórmula? Para 108. Bueno, esto ya no entra en el cuadro de resultados, ¿no? Pero 108, 214. El pago de dividendos no lo ponemos acá. Contablemente esto no va. ¿Cuánto da en uno y cuánto da en el otro? En el primero, 383.000. 383.786. 786. Sí. En el otro, 1.000.000. 2. 58.786. Un millón. 2, 5, 8. 786. 786. ¿Cuánto da el incremento? 3,28. Bien. ¿Qué nos estaría faltando acá? ¿Cómo completaríamos la fórmula? 492. Bueno, ya no sería 492. Sería 383, ¿no? 383, 786, más
los costos fijos, más los 33, más, dividiendo 108,214, sobre 383,786. A ver si nos da 3,28. Profe, ¿y esto que estamos haciendo ahora cómo lo llamamos? Es el apalancamiento, acá en la página 21, apalancamiento del resultado con dividendos. Ya me falta preguntar. Es el grado de apalancamiento del resultado con dividendos. Antes de impuestos. Como que seguimos. Me dio 2,28. Sí, porque faltó restarle el 1 allá. ¿Acá? Sí, ahí faltó restarle el 1. 1.258.000 dividido 383 menos 1. Y acá da, entonces, 2,28. Bien. ¿Qué me dice este índice? Me está diciendo que, quedando fijas todas las variables, ¿no? Queriendo pagar o distribuir 108,214 de dividendo y aumentándose en un 100% las utilidades, siempre pensemos eso, que aumentamos en un 100% las utilidades. Perdón, las unidades vendidas, que es la única variable que vamos a modificar. Aumentando las unidades vendidas en un 100%, lo que me dice es que, dándose todas estas condiciones, quedando todas las variables fijas, queriendo pagar un dividendo de 108, ¿sí? Si yo aumento las unidades en un 100%, mi utilidad después de dividendo y antes de impuesto es de 228%. Mi incremento, ¿no? Mi resultado se va a incrementar en un 228%. ¿Sí? Ahora, si empezamos a cambiar las variables fijas, y ya no nos va a dar el mismo GAU, no nos va a dar el mismo GAFE y no nos va a dar el mismo grado de apalancamiento de resultado con dividendos. ¿Sí? Yo puedo aumentar, pero si quiero distribuir más dividendos, bueno, hay que ver cuánto, si realmente va a aumentar tanto, ¿sí? Mi grado de apalancamiento, ¿sí? Si yo ya cambio esta estructura, ¿sí? El grado de apalancamiento va a ser distinto. ¿Para qué me sirve? Y bueno, acá lo que estamos haciendo es, cuando vemos cómo se absorbe, ¿sí? Económicamente los gastos fijos, ¿sí? En punto de equilibrio lo que determinamos es la cantidad que yo tengo que vender para absorber esos costos fijos. Cuanto más aumento de la producción y la venta, esos costos fijos se van distribuyendo en más unidades, son más absorbidos, ¿sí? Se absorben más. Bien. Así que cuanto más aumento la cantidad de unidades vendidas, obviamente esa absorción se siente más, ¿sí? Y obviamente los resultados van a ser mayores en el caso que, o sea, no en un 100%, sino que va a haber un incremento más que proporcional al incremento de las unidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese costo fijo se va absorbiendo en mayor cantidad de unidades. ¿Se entendió eso? Eso es lo que nos está queriendo decir el punto de equilibrio y el apalancamiento. ¿Nos podemos apalancar eternamente? No, bueno, en algún momento la estructura, si yo quiero llevar de 3.500 unidades a 20.000, bueno, quizás necesito una planta, ¿sí? De producción, entonces ya mis costos fijos no van a ser 350, sino que van a ser más, voy a tener que aumentarlas. Bueno. Entonces hay que ver hasta dónde se puede absorber esa capacidad ociosa, ¿no? En la producción. Y obviamente que si voy a necesitar más materiales, quizás ya no esté financiada en 3 millones con capital de terceros, voy a por ahí ir al doble, ¿no? Entonces siempre manteniéndose ahí en un nivel
de producción razonable con una capacidad ociosa, ¿sí? Donde yo ya tengo que incurrir en gastos fijos, ¿sí? En otros gastos que no sean variables, ya se me modifica toda la estructura, ¿sí? Bien. ¿Está esto? Esta fórmula no la tienen, me parece, en el apunte, la del grado de apalancamiento del resultado con dividendos. Así que anótenlo por ahí. Lo intentamos hoy. Sí, porque está calculada en la fórmula, acá en el apunte está calculado sobre los números, sobre la comprobación. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En cuanto a bonos, va a tomar, así como vimos el ejercicio, con todas las variables que dijo, ¿no? ¿Con todas? Las variables de cómo podía venir, cómo era cada uno. Sí, ahí en realidad lo que no llegamos a ver fue duration, no, ni duration ni plazo promedio. Plazo promedio. Así La que duration lo vimos aquí con el fijo. está bien, pero no la Pero no lo practicamos. usamos en realidad. Entonces, saquemos esos dos conceptos y después todo. ¿Sí? Hay ejercicios que por ahí están básicamente hechos para duration y... Tampoco lo vimos lo de año de gracia, eso tampoco. No nos enrosquemos con eso. ¿No vimos? No. ¿No hicimos ninguno? Año de gracia Lo expliqué, lo nombré, pero no... Sí, porque eso siempre se hace con el año de gracia. Entonces, ¿para qué vamos a...? Sepan que existe, obviamente se aplaza el pago, se retrasa el pago, pero bueno, no lo van a calcular. Más que nada que es averiguar el precio de la acción, creo que al momento de hoy, por ejemplo. No, en realidad el año de gracia... Yo no digo el concepto de los ejercicios. En bonos, y apréndanse lo que es la paridad, el valor técnico, valor residual, obviamente entra en el valor técnico. Depende si es... Uno de bonos sencillo, ¿sí? ¿Qué sería no sencillo? No complicarnos con el año de gracia, ese año o el tiempo de gracia, que no es más que, si tengo un año de gracia, empiezo a contar desde acá. ¿Sí? Pero el plazo de actualización se cuenta todo. Va a empezar a pagar, el primer flujo de fondo va a estar acá. Y en este periodo no pasó nada. Lo que pasó es transcurrir el tiempo y si yo lo actualizo, tengo que considerar, por ejemplo, si está en semestre, tengo que considerar los semestres. ¿Sí? No, eso no nos compliqué. Por eso, siempre trae complicaciones. El tema es que sepan que hay bonos que salen con años de gracia y bueno, para actualizarlos se considera de una u otra forma. Lo que no calculamos fue el plazo promedio, que sería en cuánto tiempo se recompraría este bono, que es muy parecido al plazo promedio, a los métodos de evaluación. Solamente el flujo de fondos hasta que nos dé la inversión. En realidad lo que haces es como hacíamos con el plazo promedio, bueno, a ver, invertí esto y le voy descontando el valor de los flujos de fondos. Y la duration sería lo mismo, en vez del PRI, el PRA. ¿Sí? Como vimos el de plazo promedio de inversión y el plazo promedio actualizado. La herramienta la conocen, no los voy a enroscar con eso. O sea, más o menos lo mismo que analizamos con el PRI y el PRA en las primeras clases. Así que bueno, se tienen que saber armar un flujo de fondo de los bonos, cuál es el valor de cada cupón, y en función a eso veremos. ¿Sí? Si les quiero complicar con bonos, sacando hasta plazo promedio, esta la duration y el año de gracia o el periodo de gracia, se los puedo complicar igual. ¿Sí? Con lo poquito que tienen, se puede complicar igual. El tema es que sepan armar el valor de cada cupón. ¿Qué es lo que se les está diciendo?
¿sí? ¿En qué momento estamos parados? Si lo lanzamos o estamos no sé, a mitad o casi terminando el... Y bueno, respondan lo que se les pregunta, ¿sí? No resalten resultados, pongan 2, 3 palabras, interpreto qué, creo qué, y siempre digo lo mismo. No sé cómo responder, tomo la pregunta como respuesta y la sigo, ¿no? ¿Qué más? De bonos viene sencillo. Qué sé yo, para mí es sencillo. ¿Ya lo tiene el partido todavía? No, ya estoy sufriendo que tengo que ponerme a armar el parcial. Detesto armar parciales. Prefiero corregirlos. ¿Qué más? Bonos, opciones. Opciones. Apalancamiento. Apalancamiento recién lo vimos. Y después nada más. No, repasar en la práctica, hacer todo el ejercicio de nuevo. Y sí, hay que repasar, hacer todos los ejercicios y después, bueno, más que nada teoría. Y bueno, ustedes ya saben cómo viene la teoría. Con esa misma onda que en el primero va a venir para el segundo. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que nada. ¿Las aulas las estudiantes? ¿Cómo ¿Cuál? ves? Las aulas las tengo y sí, después se las distribuyo. Creo que es la 23 y 25. Después le distribuyo las aulas. No sé cuántos van a ser, cuántos van a venir. Así que por ahí metemos todos en un aula o vemos. Creo que con volatilidad solamente la definición, dijo. Sí, ¿qué significa volatilidad? Sí, más que nada para que entiendan, ahí tienen un apunte bastante nutrido y no se enrosquen demasiado porque hay cosas que están muy... ¿Cómo lo que es beta, profe, también? No, beta no está, me parece, en los apuntes no está beta. No, este año no dimos ni betas ni índices. Ni securitización. Es mucha lectura. No, eso quedaron ahí. Y aparte quedó medio raro el cuatrimestre. Una clase falté yo, después esta clase tendría que haber sido en una sola clase y ya la usamos en 2. Como que... Pero bueno, los conceptos básicos y todo eso los tienen. Lo otro es todo más chapa. Es la frecuencia con la necesidad. La volatilidad, así generalmente lo definimos ahí en el apunte, lo van a tener obviamente más sofisticado todo, pero es el nerviosismo que tiene un subyacente. ¿Cuán nervioso es ese subyacente en el mercado? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, ¿cuánto varía, no? Cuanto más movimiento en precio hay de un subyacente, hablemos de precio, qué sé yo, tipo de cambio, cuanto más movimientos hay y más brusco, más volátil es ese subyacente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es volatilidad? Bueno, ¿qué nos muestra la volatilidad? Ese nerviosismo o esa facilidad con que se mueven los precios o el valor de un subyacente. Ustedes si ven el apunte, es con el gráfico que nos muestra, apréndanse por lo menos la teoría, ¿no? Tenemos la campana de Gauss. De estadística no se acuerdan nada. No. Quizás este gráfico sí, la campana de Gauss, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es que puede ser una campana de Gauss más aplanada o más empinada, ¿no? Entonces quiere decir que puede llegar a tener muchas más variables, ¿sí? Es el rango en que se mueve el precio. Puede ser un menos 10 o un 10 positivo. ¿Qué valor puede adquirir? Este puede ser un 20.
¿Qué rango o qué valor puede llegar a adquirir un bien en un plazo, en un determinado plazo, ¿no? Ahí hay ejercicios, nosotros hacemos ejercicios por ahí, o precio de acciones o tipo de cambio en una semana, con valores de 5 o 6 días. Entonces, bueno, a ver, a futuro, ¿cómo se puede llegar a comportar más o menos dentro de todas las variables? Si te viene una pandemia, obviamente todo este cálculo se nos fue al diablo porque, ¿no? El petróleo se mantenía más o menos en una variable y resulta que vino la pandemia y ¿qué pasó con el precio del petróleo? Bajó. ¿Sí? Entonces, antes, situaciones normales, sin nada excepcional, ni un tequilazo, ni esto, ni el otro, ningún tipo de cimbronazos raros, dice, bueno, a ver, el valor de este subyacente se puede mover en esta franja de valores, ¿sí? Puede caer hasta 20, ¿sí? En su valor, hasta 20 puntos en su valor, o puede aumentar 20 puntos, ¿sí? Como que uno busca los extremos. ¿Cuál es el peor panorama y el mejor panorama? Por ejemplo, si hablamos si lo queremos llevar a mejor o peor panorama, ¿sí? Pero bueno, lo que te está diciendo es eso, a ver. El cálculo de volatilidad, que es un cálculo estadístico, ¿sí? Nos dice cuáles son los extremos que puede llegar a tocar ese valor, ¿sí? Y en esos extremos se puede mover, ¿sí? Puede ser más o menos achatada, ¿sí? Y se puede moverse bruscamente, pero en una franja muy chiquita, ¿sí? Según el nerviosismo que tenga, va a ser más aplanada o más vertical, y más alta. Más o menos tengan la idea, lo mismo que le expliqué, pero un poquito más sofisticado, de qué es volatilidad. Tener el concepto. El cálculo es un cálculo estadístico, sacar la media, el desvío estándar. Bueno, ¿cómo le decía Picard Smith que una vuelta salí del cretinos, no? ¿Cómo? ¿Cretinos? Una vuelta fui a hablar con él por el tema de un aula y me estaba yendo de la 125. Bueno, cretinos, dice, ¿qué les dijo? Digo, personas que nunca lo tuve como docente. Lo traté y es un personaje. Esos personajes lindos, ¿no? Llegaba hasta la laguna, era un punto fijo de él. Llegaba hasta la laguna. Ah, ¿sí? Tengo una ex alumna que es amiga que es zurda. Y dice que se le acercaba y le dice, estos zurditos, no me los banco, ¿eh? Si llegaba una tarde 7, tiene que ser zurdo. Ah, sí. O te lo sentaba de la nada y lo mismo coleccionó que votar. ¿Ah, sí? Sí, un personaje. Bueno, sí, bueno, a ver, uno por ahí termina hablando pavada, porque estadística tampoco es una materia, ¿no? Pon para arriba. Hay que engancharnos de alguna forma, ¿no? Con alguna pavada siempre tenés que cortar, porque si no, se te duermen todo al segundo. Uno dice, se fue por las ramas. Bueno, sí, pero algunas veces son cortes que uno hace para extender tanto para usted como para nosotros. Nosotros podemos hablar todo el tiempo, pero ustedes nos tienen que escuchar. Ese es el tema. Esa es la peor parte, que tienen que escuchar. Y después se duermen. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Sí? ¿De algún otro tema? Es mucho más teórica esta parte. No tan práctica. De futuros, ¿qué puede llegar a venir en la parte práctica? Hay un par de ejercicios, ¿no? Ahí en el apunte. No, en realidad ahí lo que puede llegar a hacer es el precio spot. Convertir la tasa en la que te pide. Claro, trabajar con las tasas, la tasa doméstica, las tasas extranjeras. Hay un pequeño, no hay, los futuros no hay demasiado, ¿no? Como para inventar. Es eso, es lo que ustedes tienen ahí en el apunte. La relación de si estamos trabajando con tipos de cambio y queremos saber cuál es el valor futuro de
de algún bien que justo esté afectado, ahí creo que está el ejemplo de euros y dólares, me parece. Bueno, ahí tenemos que buscar cuál es la tasa doméstica y la tasa extranjera, la tasa que aplica. Y nada más, es aplicar esa formulita. Y después, teniendo el valor económico del tiempo, una tasa de un periodo, creo que hay un ejercicio que tenés que proporcionar la tasa, una cosa así, y esa tasa la aplicás y decís, bueno, a ver, hoy vale 100, la tasa es de 10, bueno, o sea que el precio futuro se espera en 110. Eso. Futuros da más para pensarlo, no para hacer tantos cálculos, ¿no? Es, bueno, sí, tenés que saber cómo se calcula un precio futuro. O qué significa un precio futuro. Y después quizás es relacionar, ¿no? Tengo esta situación. Creo que es como con opciones, como hablamos, por ahí opciones da para hablar mucho más porque como que tenemos algo más para calcular y son contratos, futuros también son contratos, pero más sencillos. Pero tanto en opciones como en futuros, podés especular y cubrirte, y tenés expectativas y tenés posiciones, ¿no? O sea que de cierta forma lo podemos pensar del mismo modo. Entonces por ahí el futuro da más para hacer con preguntas y pensar o situaciones más que calcular. Pero sí, fíjate en esas fórmulas que aparecen en los apuntes. Claro, más que nada sacar el precio futuro. Precio futuro, Claro. que algunas veces ni preguntábamos precio futuro, pero bueno, eso no quiere decir que no venga. Cuatrimestre pasó creo que tomé futuro, pero algunas veces va más en teoría que en práctica. Igual, reitero, piénsenlo tanto en práctica como en teoría, ¿sí? Nos puede venir de cualquiera de las dos formas. Sí, futuros, tengo una posición comprada, qué sé yo, plantear una situación y que en función a esa situación, que me conviene. ¿Sí? Me conviene, qué sé yo, contratar, especular. Hay una posición comprada, vendo a futuro. Según cuáles son las expectativas, Claro. ¿no? Así que, sí. No, en ese sentido futuros es más sencillito. Pero son muchos temas para pensar, estos son los más prácticos. Los más lineales son estos. Nosotros es como que tenés que pensar situaciones. Nada raro. En futuros, nada raro. Nada difícil, qué sé yo, nada que se pueda complicar demasiado. Nada más. Bien, repetimos, desde el 15 al 22, los apuntes, lo que no está, no está, y lo que se dio en clase, se dio. Así que si se dio y no está en el apunte, también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Bien, creo que nada más. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, tranquilos, lean. Si no leyeron hasta ahora, medio complicado. No los quiero tirar abajo. ¿Se viene estudiando? Sí. Y bueno, así que nos veremos el sábado. Estamos en el aula 23-25, creo que son las que nos asignaron. O no sé si me estoy mareando con las del recuperatorio, pero bueno, después les confirmo bien cuáles son las aulas. Y seguro que el viernes les estoy mandando la pregunta para ver quiénes vienen, si vienen o no, para saber esto también. ¿Cuántas aulas vamos a utilizar? ¿Sí? Bueno, nos vemos el sábado. Estudien. Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe. Chao.